Son las 8:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos aquí en Directo América por France 24. Vamos con los titulares. Volodymyr Zelensky mantiene firme su posición. El presidente de Ucrania dijo que seguirá trabajando con Estados Unidos en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. El mandatario reiteró que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza los planes de Estados Unidos para designar oficialmente como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que Caracas tilda de inexistente. Un ataque suicida en un cuartel general de las Fuerzas de Seguridad de Pakistán dejó al menos 3 uniformados muertos. El siniestro tuvo lugar en la ciudad de Peshawar, donde uno de los perpetradores detonó un explosivo mientras los militares se preparaban para su desfile matutino. Y en nuestro hecho del día nos vamos hasta Bruselas para discutir con nuestra corresponsal Esther Herrera sobre el apoyo que la Unión Europea reiteró hacia Ucrania en medio de las conversaciones para discutir el plan que planea o que tiene previsto poner fin a la guerra. Iniciamos aquí. Iniciamos con noticias sobre la guerra en Ucrania. Después de las reuniones en Suiza para discutir el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Esto en referencia a la propuesta estadounidense que plantea amplias concesiones a Rusia. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Previamente, desde Kiev, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel analizaba las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente
al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteraron el apoyo de la Unión Europea al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sus declaraciones se dieron desde Angola mientras resaltaron la fuerte presencia de los aliados europeos en Ginebra, donde se discutieron los planes para poner fin a la guerra. There is a new momentum in peace negotiations. Hay un nuevo impulso en las negociaciones de paz. La reunión de ayer en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania, las instituciones de la Unión Europea y representantes europeos marcó un avance significativo. El territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas. La decisión de su destino está en sus propias manos. También quiero destacar la importancia de Europa para el futuro del país. Mañana seguiremos colaborando con nuestros socios de la Coalición de la Voluntad. Vamos a España porque el fiscal general Álvaro García Ortiz presentó este lunes su renuncia al ministro de Justicia tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por el cargo de revelación de datos reservados, según informaron a la agencia EFE fuentes de la Fiscalía. La pena fue dictada por el máximo tribunal por el caso de la filtración de datos en una causa en la que está implicado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que está acusado de un presunto delito fiscal. El gobierno venezolano emitió esta mañana un comunicado en el que critica los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como organización terrorista extranjera al llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que según Caracas es inexistente, pero que de acuerdo con Washington está dirigida por Nicolás Maduro. Caracas advirtió que la designación era un intento de justificar una eventual intervención ilegítima contra Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas rechazadas contundentemente por el propio pueblo de Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Pasamos a Pakistán. Un atentado suicida con bomba mató este lunes a 3 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas, tras detonar junto a un auto de policía. Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras. Emmanuel Macron visita Gabón para afianzar sus lazos en África. El presidente de Francia se reunió con su homólogo gabonés para finiquitar acuerdos en materia militar y económica. Apuestas del Elíseo para mantener su influencia en el continente africano en un contexto en donde varias naciones como Burkina Faso y Níger han cortado sus vínculos con París. Más detalles a continuación.
desfile militar en la pista de aterrizaje y un baño de multitudes. Emmanuel Macron fue recibido en Gabón con honores. A diferencia de varios países del Sahel que le han dado la espalda a Francia en los últimos años, las autoridades gabonesas han mantenido sus lazos con París, a pesar del golpe de Estado que puso fin en 2023 a los 55 años de la dinastía Bongo. Votre présence témoigne de notre volonté commune. Su presencia es testimonio de nuestra voluntad común de tomar un nuevo comienzo, de construir una cooperación basada en la confianza, el diálogo y la igualdad, en una perspectiva de ganar-ganar. Elegido presidente en el abril pasado, el general Oligui renovó la Asociación de Defensa con Francia por 2 años, aunque París ha reducido su presencia militar en el país a un centenar de hombres, muy lejos de los 1.200 soldados de la década del 2000. Pero detrás de la visita política, el Elíseo también quiere asegurar los intereses económicos franceses en este rico país en hidrocarburos, manganeso y madera. África ya no puede ser un continente de simple extracción de recursos. Debemos lograr construir nuevos modelos, pero esto supone inversiones energéticas, transformaciones prácticas, donde se valorizan y transforman estos recursos de manera creciente, y por lo tanto acompañamos esta asociación de beneficio mutuo. Además, la Agencia Francesa para el Desarrollo participa en la rehabilitación del Transgabonés, la única vía férrea del país, un plan de renovación lanzado en 2024 que prevé reemplazar 270 de los 648 kilómetros de la línea de trenes para 2027. Al menos 50 de los 303 alumnos secuestrados el viernes en una escuela del estado de Níger han logrado escapar, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria. Al tiempo, las autoridades reportaron que fueron rescatados los 28 fieles cristianos secuestrados en una iglesia pentecostal a principios de la semana. El Papa León XIV ha pedido la liberación inmediata de todos los niños y profesores que siguen en manos de sus secuestradores. Ampliamos a continuación. Es un alivio para varias de las familias. Decenas de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica del oeste de Nigeria lograron escapar de sus captores. Estamos aliviados porque ha disminuido el número de niños secuestrados. Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en reunir a los 243 niños restantes con sus padres y también en recuperar a los 12 profesores que siguen retenidos. Por el momento, la escuela permanece cerrada. Por otra parte, el presidente nigeriano ha informado de que 38 fieles cristianos secuestrados recientemente en una iglesia han sido rescatados por las fuerzas de seguridad. A principios de semana, 25 jóvenes también fueron secuestradas en un instituto del estado de Kebbi en el noroeste del país. Solo una de ellas ha conseguido escapar hasta ahora. Para la fundadora del movimiento Devuelvan a nuestras niñas, creado tras el secuestro de 276 jóvenes por los yihadistas de Boko Haram en 2014 en Chibok, la persistencia de estos secuestros demuestra el fracaso de las autoridades. Al final, todos nos encontramos en una posición de debilidad si no mostramos que estamos unidos para denunciar cada secuestro. Es solo cuestión de tiempo que los secuestros nos afecten a todos. Por el momento, nadie ha reivindicado ninguno de estos ataques, pero han conmovido incluso al Vaticano. El domingo, el Papa León XIV hizo un llamamiento para que se liberara inmediatamente a todos los cristianos secuestrados en Nigeria. Cerramos con música, pero con una triste noticia, porque en las últimas horas se conoció la muerte de Jimmy Cliff, legendario cantante jamaiquino que popularizó el reggae junto a Bob Marley con una carrera de 6 décadas. El fallecimiento del músico de 81 años fue comunicado este lunes por su esposa, quien informó que la causa del mismo fue una convulsión seguida de neumonía. Conocido en parte por los sencillos You Can Get It If You Really Want It y Many Rivers to Cross, así como por sus versiones de I Can See Clearly Now de Johnny Nash, Cliff fue un escritor prolífico que expuso sus puntos de vista humanitarios en sus canciones. Bob Dylan dijo que la pieza llamada Vietnam de Cliff era la mejor canción de protesta jamás escrita. Pasamos ahora a nuestro hecho del día.
Bien, y nos vamos a esta hora a Europa para hablar con nuestra corresponsal Esther Herrera, porque la Unión Europea reafirma su compromiso al presidente de Ucrania en las conversaciones de paz en Suiza. Lo veremos entonces con nuestra corresponsal Esther. Muy buenas tardes para usted. Cuéntenos de qué se trata hoy, el encuentro de hoy. Buenos días. Ya se ha mantenido la reunión de líderes europeos extraordinaria convocada hoy. La Unión Europea constata avances en las discusiones de paz en Ucrania, pero aún así quedan asuntos por resolver. Es algo en lo que coinciden todos los líderes europeos, también los presidentes de las instituciones europeas. Por una parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que a pesar de los progresos, solo Ucrania debe decidir sobre el futuro de sus tropas, especialmente porque en el plan inicial discutido entre Washington y Moscú se preveía, por ejemplo, una reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas de 600.000 efectivos y, por otra parte, también Ucrania debe decidir sobre la soberanía de su territorio. Dos puntos clave, asegura von der Leyen, porque hay que tener en cuenta en este plan también se preveía la cesión total del Donbass y de la península de Crimea. También von der Leyen volvió a insistir en la necesidad de que todos los países también subrayen que todos los niños secuestrados por Rusia, especialmente en estas zonas del Donbass, puedan volver también a sus familias a Ucrania. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado otro de los puntos clave, y es que la Unión Europea tenga un papel especial también sobre decidir qué hacer con el uso de los activos congelados rusos. Hay que tener en cuenta la gran mayoría se encuentran en Europa. Es algo que además se sigue discutiendo, el uso de estos activos rusos congelados, en las discusiones que van a proseguir al margen de lo que pueda ocurrir de momento en estas discusiones de paz, también sobre las sanciones y el futuro de Ucrania en la Unión Europea. Todos ellos puntos que están en este plan de 28 puntos que no acaba de convencer a todas las capitales europeas. Todo esto lo dijeron los presidentes Antonio Costa y Ursula von der Leyen después de una reunión por videoconferencia en Angola. Algunos de los participantes estaban ya presentes en Luanda, en la capital de este país. Otros se reunieron por videoconferencia. Aún así, las discusiones van a seguir por la parte europea mañana en una reunión de los amigos de Ucrania. Esther, ¿cómo ha venido respondiendo la Unión Europea a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania? Sí, en menos de una semana este plan se recibió con enormes reticencias, incluso por escepticismo desde las capitales europeas, pero hay cierta esperanza que pueda alcanzarse una paz. Eso sí, se tiene claro que no puede ser a cualquier precio, no debe ser a cualquier precio, aseguran aquí desde Bruselas. También creen que el plan es un buen punto de partida, pero no puede ser el único punto de partida. Hay que proseguir estas discusiones porque algunas incluyen líneas rojas inaceptables, aseguran algunas fuentes europeas, y también lo ha asegurado incluso así el primer ministro polaco Donald Tusk. Algo que se percibe también entre los países es el difícil equilibrio que ahora mismo se tiene en estas discusiones, también porque se teme que si Europa es demasiado crítica con este plan y se habla demasiado de líneas rojas, esto haga alejarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por lo tanto esto puede tener consecuencias para el bloque europeo, pero por supuesto también para Ucrania. Es algo que temen especialmente los países más cercanos a Ucrania, también como Polonia o los bálticos, que temen que si se concede demasiado a Rusia, los próximos van a ser ellos. Así que ahora mismo, a pesar de que hay esperanza en estas discusiones, hay dudas en cualquier caso de que se pueda conseguir un acuerdo el próximo jueves ya, porque consideran que un plan tan importante y de este calado y tan determinante para el futuro de Europa no se puede negociar en tan poco tiempo. Esther, muchas gracias por este informe desde Bruselas, y de esta manera despedimos este espacio informativo en France 24, pero quédense con nosotros, los dejamos con nuestra crónica Desinformando con Julián Ramírez.